Entonces, muy buenas noches a los chicos que están conectados en la clase de programación. Me presento por ahí para los que no me conocen. Mi nombre es el profesor Carlos Ríos, profesor en tecnología, soy técnico electrónico, hice la ingeniería en informática, llegué a los últimos años, pero no me recibí, me quedan materias nomás para recibirme. Como este es mi primer encuentro, quería presentarme con ustedes, decirles que si tienen alguna inquietud o algo, lo pueden plasmar en el foro o me mandan mensajes, no hay drama. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, por lo menos a ver si lo escucho bien. Sí, profe, yo también. Buenísimo. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a ver el primer tema de programación. Por ahí yo quería comenzar explicando que casi todos los días nosotros estamos programando. Sí, a veces no nos damos cuenta, pero todos los días estamos ocupando hoy por hoy la programación. Por ejemplo, cuando nosotros leemos por ejemplo, sabemos leer programas, ¿sí? Por ejemplo, ahí no me sale, eh, cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una ensalada de fruta, o leemos todas las instrucciones que nos dan, por ejemplo, cortar la fruta, mezclarla, agregarle el yogur, eso sería saber leer un programa, ¿sí? O sea, saber leer, básicamente, varias veces hemos hecho una receta, quería decir, no me salía la palabra, es un conjunto de cosas que uno tiene que hacer para llegar a un determinado fin. Entonces estamos leyendo programas casi todos los días, pero a veces no nos damos cuenta, digamos, uno lo hace inconscientemente. Luego también entendemos programas. Por ahí quien no ha armado cuando era chico o alguna instrucción o alguna construcción de alguna cucheta, una cama, o por ejemplo en los Legos o en ahora que estuvo la Pascua los huevitos Kinder por ahí, vienen todas estas instrucciones. Entonces por ahí sabemos leer programas, pero también lo entendemos, digamos, entendemos qué es lo que nos quiere decir. Por ejemplo, acá está el armado de un Lego y nosotros entendemos ese programa. Básicamente eh, no nos dice nada, o sea, todo nos da con la figura y lo podemos entender. A veces ejecutamos programas, por ejemplo, cuando desde chicos jugábamos a la rayuela, uno podía ejecutar un programa, o sea, uno sabía que, qué sé yo, tenía que comenzar por el uno, luego agarrar, tirar eh, el disco o lo que sea para marcar dónde tendríamos que seguir, o sea, estamos ejecutando un programa sin darnos cuenta porque ya sabemos todos los pasos que hay que hacer para realizarlo. Entonces, estamos también a veces ejecutando programas. Y también, a veces sin darnos cuenta, programamos a otros. ¿Qué quiere decir programamos a otros? En el hecho de que muchas veces por ahí alguien nos pide que nosotros le mostremos algo o le enseñemos algo, o cuando vamos en la calle y alguien nos pide y nos dice, disculpa, ¿dónde queda tal lugar? Y entonces nosotros es como que le damos una receta, un conjunto de instrucciones a ellos, básicamente para que ellos sigan esas instrucciones y lleguen a lo que quieren lograr o lo que quieren hacer. Entonces también sin darnos cuenta programamos a otras personas. Básicamente, con estos ejemplos, quería mostrarles qué es un programa. Por ahí vamos a hablar mucho de qué es un programa, qué es un lenguaje de programación en informática. Bueno, por ahí yo quería comenzar en esta clase que quede claro que un programa es una secuencia de instrucciones escritas para lograr una tarea. Básicamente es lo que nosotros venimos realizando hasta ahora si ustedes recuerdan, en el trabajo práctico 1,
por ahí les pide, cuando hablamos de secuencia, es porque lleva un orden, o sea, tiene paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Si uno se acuerda, si me permiten que les muestre, el trabajo práctico. En el trabajo práctico nosotros lo que estábamos haciendo era básicamente, por ejemplo, yo les pedía que ustedes escriban los pasos para resolver, por ejemplo, el de las torres de Hanoi. Paso 1, mover el disco A hacia la torre 2. Paso 2, mover el disco B. Entonces, si uno se da cuenta, uno va escribiendo la secuencia de las instrucciones para llegar a un determinado fin. Entonces, por eso decimos que un programa es una secuencia de instrucciones que uno escrita para lograr una tarea, ¿sí? Ya vamos a ver que por ahí ahora uno va a decir un lenguaje de programación. Y un lenguaje de programación es prácticamente lo mismo que un programa, simplemente que son instrucciones que ya directamente se le dan a la máquina. Por eso hablamos, cuando decimos un lenguaje de programación en informática, es porque vamos a trabajar con una computadora y básicamente esa secuencia de instrucciones se la damos a la computadora, ¿sí? No es que nosotros vamos a, por ejemplo, en el trabajo práctico 1 son secuencias de instrucciones para resolver una tarea específica, no estamos trabajando con la computadora todavía, pero para que ustedes vayan viendo ya qué es la programación, es esa secuencia de instrucciones. Por ahí, para algunas dudas que me dijeron, bueno, en el ejercicio 1, en el de las torres de Hanoi, estuvieron todos bastante bien lo que presentaron el trabajo práctico. Creo que era muy sencillo al principio. Básicamente, para que ustedes sepan, este juego es utilizado en chicos de 5 años, 6 años. Por ahí uno no los quiere subestimar contándole estas cosas, sino de que a los chicos en este juego se ve un poco más la motricidad en el tema de cambiar los discos y de que ellos vayan explorando un disco más grande, un disco más pequeño. En cambio, el objetivo realmente en la programación lógica era que ustedes vayan armando esa secuencia de instrucciones, o sea, vayan haciendo esa estructura lógica para resolver un problema, porque luego esa estructura lógica, por ejemplo, que ustedes hacían, dentro de todo estaba sencillo, no sé si hay alguna duda con respecto al de las torres de Hanoi, pero básicamente se trataba de cambiar los discos. Entonces, paso 1, podían mover hacia la torre 2 o mover hacia la torre 3, era indistinto. Por ahí esto es lo bueno de la programación, que a mí me gusta cuando enseño, cuando trabajo con gente, que la programación en sí no tiene una receta exclusiva de cómo se realizan algunas tareas. Lo bueno es que todos pensamos de manera diferente y podemos llegar a un mismo resultado. Eso es lo que a mí por ahí me gusta mucho la programación, porque algunos hicieron disco 1 en torre 3 y otros hicieron disco 1 en torre 1 y era válido, digamos, no estaba mal, ¿sí? Después vamos un poco más adelante, vamos a hablar de, sí, capaz nomás que algunos hicieron más pasos para terminar la tarea, otros hicieron menos pasos, pero todos llegaron al resultado. Después se va a hablar de un poquito de si fue eficiente o eficaz el tema del uso de los movimientos, pero por el momento quiero que sepan de que no se va a evaluar mucho sino la eficacia, sino de que ustedes lleguen al resultado, ¿sí? Que lleguen al resultado. Por ejemplo, acá trasladamos el disco hacia la torre 2, el disco hacia la torre 1 y ya me quedaba libre la torre 4 para poder mover este disco hacia la torre 3. Perdón, ahí ya me sumó un movimiento, esto venía para acá, esto podría ser así, este venía para acá, el disco acá a la torre 2,
y ahí concluía, ¿sí? Entonces, fíjense en que ha resuelto, me dice el juego, y son 16 movimientos. Algunos lo hicieron en 14, otros lo hicieron en más movimientos, otros presentaron 18 movimientos o 20 movimientos. La verdad que en ese sentido está bien, no, no está mal, como les digo, todos piensan de manera diferente. Eso es lo bueno de la programación, que vamos a llegar a un mismo resultado. Con respecto al trabajo práctico, número 1, también bueno estaba el del granjero, ¿sí? Este también era muy sencillo, contaba de 6, 7 pasos, donde cruza primero el granjero. La única la única condición que podría tener esto era no dejar al granjero, no dejar sola al lobo con la cabra, porque si no se comía la cabra, o no dejar la cabra sola con la lechuga porque se la comía. O sea, básicamente estaba el granjero en una barca y tenía que mover hacia el otro lado, ¿sí? Llevar los componentes hacia el otro lado. Entonces, lo que se hace es primero agarrar la cabra, ya que el lobo no se va a comer la lechuga, ¿sí? En ese sentido no estaba esa condición. Entonces, la primera opción era que el granjero cruce con la cabra, la deje del otro lado del río. El próximo paso era volver, sería el paso 2. Algunos pusieron paso 1, cruza granjero, vuelve granjero en un solo paso. No hay drama en ese sentido, pero bueno, recuerden que por eso la programación, y de vuelta vuelvo a la definición, es secuencial, digamos, son instrucciones paso 1, paso 2, paso 3. Cuando uno esté programando van a ver que es importante esa secuencia y que tenga una lógica. Entonces, es por eso que estos juegos de programación al principio son muy sencillos, pero si uno no lo entiende desde el comienzo que tienen una secuencia y una lógica, luego uno se pierde en la programación. Entonces, sencillamente el granjero cruza, vuelve. El secreto estaba cuando vuelve, que el granjero tiene que agarrar, podíamos agarrar el lobo, volver, cruzar con el lobo, y dejamos el lobo y agarramos la cabra, digamos, y volvíamos con la cabra. Por ahí tal vez a algunos se complicó un poco, pero el secreto estaba en eso de que acá no lo dice, pero siempre dice que el granjero puede ir en la barca, ¿sí? Con 2 cosas. Entonces puede ir y volver las veces que quiera, y se resolvía dejando el lobo, vuelve con la cabra, deja la cabra, va con la lechuga, vuelve y busca la cabra. Entonces ahí hacía como 7 pasos. La verdad que este también es muy sencillo, al igual que el de las torres de Hanoi. El que por ahí les pudo complicar un poco la resolución fue el tema de los caníbales y los misioneros. Este sí vi que algunos lo hicieron, y yo lo estuve evaluando, y por ahí vi que estaba un poquito mal resuelto. Y básicamente porque no se daban cuenta de que si cruzaban, por ejemplo, a ver, voy a abrir acá un Paint para explicarles un poco cuál era el error. Por ejemplo, ahí me decía que hay un caníbal, voy a poner la letra C, un caníbal, ¿sí? Otro caníbal y un misionero. Lo voy a poner con un solo palito el misionero, sino para no hacerme problema, tengo que dibujar la M y es más complejo. Y luego dice que están ellos y pueden cruzar, tenían que cruzar un río. Entonces vamos a dibujar el río por acá. Acá hay un río entonces, y hay una sola barca donde tienen que cruzar los dos. Entonces algunos decían, bueno, cruza primero un caníbal y un misionero. Entonces decían, cruza un caníbal para un lado, perdón, esto lo vamos a poner con negro, así no. Se cruza un caníbal hacia un lado y
A ver, este creo que escribe más fuerte. Y... Ah, no, nada que ver este. Y cruza un misionero. Entonces cruzaba hacia un lado un caníbal y un misionero. Y el error estaba cuando decían, entonces acá ya no vamos a tener ningún caníbal, se fue este caníbal, se fue este misionero. El error estaba cuando decían que volvían, o sea, decían, vuelve, y decían vuelve, ¿quién volvía? Y decían vuelve el caníbal. Y entonces cuando uno se da cuenta que vuelve el caníbal, se da cuenta que ya no cumple la condición que decía el trabajo práctico, que era que siempre se queden en igualdad tanto caníbales como misioneros. Si estaban acá en igualdad de número, 2 y 2, 2 y 2, no pasaba nada, y acá hay 1 y 1 y no pasaba nada. Ahora el tema es cuando volvía. Si vuelve un caníbal, ya de este lado iba a haber 3 caníbales y un misionero. Entonces ahí ya se lo iban a comer porque estos son 3 y estos son 2 y se lo comían. Entonces ahí es como que perdían. Algunos presentaron ese ejercicio, tenía algunos errores, entonces yo le dije, o sea, dentro de todo estaba todo bien y en este ejercicio algunos nomás tuvieron algún problemita. ¿Ustedes, chicos, lo pudieron entender a este ejercicio o quieren que lo resuelva todo de cero? Sí, profe, yo sí lo resolví. No tenía ninguna corrección respecto a eso. Lo había hecho en 11 pasos, pero bueno, sí, me había costado también el tema de la condición un poco. No me daba cuenta que cuando volvía el caníbal siempre perdía, pero creo que lo terminé resolviendo bien. Buenísimo, buenísimo. Por ahí, sí, o sea, básicamente es un poco sencillo, hay que, incluso bueno, ahí está en el juego para que ustedes vean, uno daba play acá y podía jugarlo, o sea, cruza un caníbal, perdón, cruza un misionero, cruza un caníbal y apretaba acá Go y acá decide quién se queda, digamos. Ve, por ejemplo, si yo volvía con ese era el error que yo marqué hace rato. Si yo volvía, ahí vuelve y ya son 3 contra 2 y se los comen. Entonces ahí estaría el error. Entonces siempre hay que tratar de que estén en igualdad de condiciones. Por ahí tiene que cruzar uno primero, cruzar este primero. Venimos, dejamos el caníbal, volvemos. Y ahí podríamos hacerlo así. Hay varias formas de resolverlo, ¿no? O sea, entonces acá ya cruzamos los dos, vuelve. Y ahora sí, este se queda. Como son 3 y 1, no pasa nada. Los misioneros no es que se van a comer los caníbales. Así que en ese sentido podíamos subir acá los dos. Y todavía queda igualdad de número y acá igualdad de número, ¿sí? Entonces subimos uno, volvemos con el otro. Sigue habiendo igualdad de números, fíjense que hay 1 y 1 de cada lado. Acá volvemos con este y volvemos con este. Y ahí se podía resolver y ya este caníbal va a ir a buscar a los demás que faltan, ¿sí? En ese sentido era muy, muy sencillo para resolverlo. Perdón, me está faltando buscar uno más. Bien. Bien, y ahí terminaría el ejercicio, o sea, básicamente era terminarlo ahí. Bien, para el que tuvo alguna duda o algo, ahí está resuelto. De vuelta, si tienen alguna duda o algo, no hay problema en responder todas las preguntas que ustedes tengan. Eso es con respecto al trabajo práctico 1. Por ahí el juego de las jarras también era muy sencillo. Llenar grandes, llenar pequeñas. Este sale en una película
de acción, donde explota una bomba si no lo hacen bien. Así que también, bueno, es muy sencillo. Y por ahí estos dos de pensamiento lateral que puse acá opcional porque no entraban de lleno en la programación que estamos viendo nosotros, pero sí están buenos como para resolverlo. Si alguno tuvo algún inconveniente o algo con el tema de las velas, por ahí a veces los chicos se quedan y no saben cómo resolverlo y nadie pregunta nada, ¿no? Entonces, por ahí yo les quería mostrar que es muy, muy sencillo. También, a diferencia de los ejercicios que veníamos viendo, donde acá les marcaba todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, en programación está bueno eso porque uno sabe todas las condiciones que tiene y todo lo que no tiene. A veces, cuando uno está programando, no tiene todas las condiciones, ¿sí? A veces uno, por ejemplo, acá dice, tenemos dos velas y nosotros sabemos que si prendemos una vela exactamente tarda 1 hora en consumirse. Entonces, básicamente acá hay, permítame que se los dibuje, o hagamos básicamente así, son dos velas, en teoría son iguales, y entonces uno tenía que venir y prender una vela. Entonces venimos y prendemos una vela, y una vela se va a demorar 1 hora en consumirse. El secreto estaba en que uno puede saber y decir, bueno, sí, una vela se consume en su totalidad en 1 hora, pero la mitad de la vela sería consumirse en media hora. Y algunos me dijeron, bueno, yo prendo una vela y esta la dejo hasta que esta se consuma hasta la mitad. Pero bueno, exactamente yo no sabía a simple vista, cuál es la mitad de la vela. Entonces por ahí el secreto estaba en decir, bueno, prendemos esta vela y esta vela a la misma vez, y como yo sé que la vela se va a consumir toda en 1 hora, si yo la prendo de ambos lados, ahí sí voy a saber que cuando esta vela se consuma de ambos lados, se va a consumir en media hora. Y ahí sí, cuando se termine de consumir, yo voy a saber que esta vela se consumió hasta la mitad, digamos. O sea, cuando esta se terminó de consumir, como las prendí todas casi al mismo tiempo, voy a saber que esta vela se consumió hasta la mitad. Y ahí sí tendría la mitad de una vela. Y de vuelta podría ser el mismo truco, o sea, teniendo la mitad de una vela, ¿sí? Vamos a borrar acá un poco. Teniendo la mitad, entonces digo, bueno, ahí apago esta vela y digo, si yo la prendo de un lado y la prendo del otro, si esto demora en consumirse entera media hora, si la prendo de ambos lados se va a demorar 15 minutos. Entonces así se resolvía el problema de las velas, o sea, si yo prendo de ambos lados, por eso la única restricción que acá nomás le decía es no se puede marcar con un cuchillo, no se puede, solo tiene un encendedor, o sea, en ese sentido, no te decía que las velas se pueden prender de ambos lados, pero es lógico, o sea, una vela realmente se podría prender de ambos lados. Entonces, por ahí los de pensamiento lateral van un poquito más allá de los otros ejercicios porque hacen que uno piense problemáticas que uno no sabe o no tiene. Algunos sí lo resolvieron, como era opcional, otros chicos no lo resolvieron, pero bueno, era para que piensen un poquito más. Y el tema de los interruptores, por ahí, para el que no lo pudo resolver, lo voy a resolver. Este yo lo voy a resolver todo, el otro también lo voy a resolver una parte nomás, porque todavía falta tiempo para resolverlo. Me gustaría que ustedes también piensen un poquito más y los pueden resolver. En el de los interruptores es también muy sencillo. Plantea que hay una habitación, voy a tratar de ir un poco más rápido. Hay una habitación, me dice que hay una puerta, la habitación está cerrada, ¿sí? Hay una puerta y afuera de la habitación acá imaginemos que hay 3 interruptores. ¿Qué quiere decir con 3 interruptores? 3 llaves de un punto, si quieren decirlo, 3 llaves para prender y apagar los focos dentro de esta habitación. Y que yo tengo, me dice el problema, me dice que yo tengo un interruptor acá
un interruptor 1, un interruptor 2, vamos a dibujarlo por acá, y un interruptor 3. Me quedó chico el cuadradito, pero ahí está. Entonces hay 3 interruptores que serían como 3 llaves de un punto, digamos. Entonces decía, ¿cuál de estas 3 prende un foco que está acá adentro, una luz que está acá adentro? Básicamente se resuelve, yo puedo prender y apagar, decía acá afuera, todas las veces que quiera, pero solamente puedo entrar a la habitación una sola vez y decir cuál es el que prende. Entonces la idea era prender un interruptor, por ejemplo, prendemos el interruptor S1 y esperamos un tiempo que esté prendido. Luego lo apagamos y prendemos el segundo interruptor. ¿Sí? Entonces, ahí, cuando ya apagamos este, ¿sí? Y prendemos el segundo, yo voy a entrar a la habitación. Entonces, entro a la habitación y veo, si el foco está prendido, puedo decir que el interruptor que prendió la luz fue el interruptor 2. Si el foco está apagado, pero está caliente, significa que cuando yo lo apagué por un tiempo y después cuando yo lo prendí por un tiempo y después lo apagué para prender el foco quedó apagado, pero estaba tibio, o sea que era el interruptor 1. Ahora, si el foco estaba frío y estaba apagado, era el interruptor 3 porque nunca lo accioné. Básicamente era para pensar un poco el ejercicio número 2. Luego, en la clase número 2, hablamos ya un poquito de los lenguajes de programación, de los tipos de lenguaje de programación. Por ejemplo, fíjese en que hay varios tipos de lenguaje de programación. Está Visual Basic, Python, HTML, PHP, SQL, o sea, por ahí uno tiene varios tipos de lenguaje de programación y cada uno es específico y tiene una sintaxis que vamos a hablar ahora y una semántica particular en cada uno. Por ejemplo, cada lenguaje de programación está orientado a una función en específica. Por ejemplo, si uno quiere hacer una página, quiere programar una página, bueno, hoy por hoy HTML, PHP están orientados bastante a páginas de programación. Si uno quiere trabajar con datos y hacer una base de datos, seguramente ustedes van a trabajar con SQL, ¿sí? Un lenguaje de programación para los datos. Y, por ejemplo, nosotros nos vamos a orientar, fíjense que hay muchos programas, ¿no? .NET, Java, algunos viejos, por ejemplo, COBOL era para trabajar con matemáticas y hacer cálculos. Y nosotros vamos a trabajar con un lenguaje de programación que se llama Python. No sé si escucharon hablar un poco, pero Python es muy dócil, tanto para programar distintos tipos, o sea, se orienta a distintos tipos de trabajos que nosotros querramos realizar, digamos. En ese sentido, Python es muy bueno, es muy sencillo. Ya van a ver que en el módulo 2 de la clase 2 vamos a empezar un poquito con Python, pero esto era para que ustedes vean que existen muchísimos lenguajes de programación, ¿sí? Por ahí lo que nosotros vamos a hacer es no meternos en todos los lenguajes de programación, sino de sentar una base. Las estructuras de programación, ustedes se van a dar cuenta, son siempre iguales, son siempre las mismas y están en los distintos tipos de lenguaje. O sea que con que ustedes aprendan la estructura de programación, la aprendan en Python, en este caso la van a aprender conmigo, esas estructuras después la van a poder utilizar. Si alguien quiere programar páginas web o dedicarse a eso, bueno, esas mismas estructuras se ocupan en PHP, digamos. Simplemente cambian la sintaxis. O sea, es lo que vamos a ver ahora. La sintaxis de un lenguaje de programación se define como el conjunto de reglas que deben seguirse. Bien, entonces para continuar por ahí con la sintaxis de un lenguaje de programación, esto es lo que varía en todos los programas, digamos, la sintaxis. Básicamente es cómo yo voy a escribir mi código. ¿Sí? Fíjense acá que en C Sharp, que se le llama,
para escribir que en la consola salga la letra, la palabra, perdón, hola mundo, uno tiene que poner console.write, que sería escribir una línea, y pone, entre comillas, la palabra que yo quiero que salga, esto va entre paréntesis, y va el punto y coma. Fíjense que la sintaxis es como uno lo escribe, o sea, si lleva punto y coma, si no lleva punto y coma, si escribo mayúscula o escribo minúscula, todo eso hace a la sintaxis del lenguaje de programación. Por ejemplo, fíjense que en Python lo hace mucho más sencillo. Directamente pone print y pone hola mundo y ya lo imprime. Y depende, algunos también, Python también, van a ver que me pide hoy por hoy, algunas cosas cambian, que me pide también los paréntesis, como estaría acá, no solamente print, sino también los paréntesis para que se escriba hola mundo, y ya el punto y coma lo deja, digamos. Eso sería la sintaxis, o sea, lleva punto y coma, no lleva punto y coma, hay algunas palabras claves. En cuanto a eso es la sintaxis, bueno, hay algunos lenguajes de programación que se escriben así y otros que se escriben diferente. Entonces, por ahí nosotros vamos a entender un poco la programación, la estructura de programación. Lo demás, cuando uno se mete en un lenguaje de programación, y lo que tiene que empezar a ver es esto, o sea, cómo se escribe lo que en un lenguaje se escribía. Por ejemplo, Python es solamente print y en otro es console.writeline. O sea, es diferente, hace lo mismo, los dos hacen lo mismo, pero este parecería ser mucho más simple. Eso es en cuanto a la sintaxis, no sé si se entiende, o sea, es las palabras que yo ocupo, o sea, para que el programa haga algo. ¿Sí? Si lleva punto y coma, si lleva un igual igual o un igual, o sea, ya lo vamos a ir viendo cuando vamos aprendiendo programación, pero el tema es que existen diferentes tipos de sintaxis en cada lenguaje. Y después está la semántica. La semántica en programación describe los comportamientos que resultan de la ejecución de un programa. Sí. Creo que Luciano había levantado la mano. Me salió el cartelito. A ver, sí. Y bueno, más que nada para preguntarle si depende del programa que usemos o generalmente todos comienzan con la llave, porque con lo que veo se comenzaba con la llave y se terminaba con la llave, por lo menos en Claro, ejercicios. hay algunos, por eso en ese sentido sí, la sintaxis, depende del lenguaje que vos utilices, en algunos comienzan así con una llave y cierran con la llave y en otros no es necesario, ¿sí? Pero cuando uno está haciendo una función, por lo general en todos los programas, sí, se comienza con una llave y se termina con una llave. Pero por eso te digo, o sea, eso va a variar, la sintaxis, lo que varía es, si yo me voy a otro programa, en algunos no necesitan llave y en otros sí necesitan llave, ¿sí? Pero cuando veamos ahora estructura de programación, vamos a ver que las estructuras van a ser las mismas en todos los lenguajes, pero lo que va a variar va a ser la forma. No sé si se entiende, la sintaxis va a decir, bueno, se escribe con mayúscula, no se escribe con mayúscula, va a punto y coma, no va a punto y coma. ¿Se entiende o no? Sí, o sea, más que nada la pregunta iba a eso, si era necesario en todos los programas de la llave o bueno. No. En todos los programas no va a ser necesario, pero en la gran mayoría, cuando uno se pone una función, sí, a veces abre llave y cierra llave. Pero vamos a ver por eso que no es siempre lo mismo en todo. Eso en cuanto a sintaxis, a cómo se va escribiendo, cómo el lenguaje pide que se escriba. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, y en cuanto a la semántica, básicamente es el comportamiento cuando uno ejecuta el programa. ¿Sí? Por ejemplo, acá un ejemplo, pues la semántica es un poco más difícil de verla porque a veces no se entiende bien, pero por ejemplo acá, fíjense en que en la imagen dice int, ya lo van a entender más, ahora si no lo entienden no se preocupen, pero ahí me está declarando una variable z que es de números, integer, y la variable j que es un char, que sería una letra. ¿Estamos hasta ahí o no? Y dice, z va a ser igual y pone 1 más 2 por j más 4. Y sale un error, porque dice el identificador j no está declarado, o sea, básicamente a j lo toma como si fuera una letra y no puede sumar letra con números. Por eso, en cuanto a la semántica, me dice el comportamiento del programa, o sea, cómo lo toma el programa en base a la semántica.
Por ahí es un poco más complejo, pero créanme que la semántica y la sintaxis siempre van a ir de la mano en el lenguaje de programación. Estas cosas yo quería mostrarlas en cuanto a lo que va a venir y resolver un poco ahora el trabajo práctico número 2, que es el integrador, básicamente. Acá uno si ponía avanzar, le daba a ejecutar, llegaba a la condición y ahí te muestra. Lo interesante de este programa, de este juego, es que te está mostrando que el avanzar son dos funciones, digamos. Acá uno las puede ver, move forward, mover hacia adelante y mover hacia adelante. Y fíjense que ya le está poniendo el punto y coma al final. Esto es en JavaScript, digamos. Ven que acá hay otro tipo de lenguaje de programación y este te pide que al último pongas el punto y coma para saltar la línea, ¿sí? Entonces la función mover hacia adelante, punto y coma, punto y coma. Lo bueno de este juego es que ya me va introduciendo a mí para la próxima clase, que es el de la estructura de programación. Acá lo que yo tenía que hacer es avanzar, girar a la izquierda, avanzar, girar a la derecha y avanzar. Si uno se fija, acá al principio no me está limitando los números de pasos que tengo que hacer, pero ya en los otros ejercicios me empieza a limitar. Fíjense, bueno, acá me dice mover hacia adelante, turn left, mover hacia la izquierda, girar, perdón, hacia la izquierda, mover hacia adelante, girar hacia la derecha. O sea, me va mostrando qué es lo que puedo hacer. Y en el ejercicio 4, acá ya me dice, te queda un bloque, o sea que acá ya me está limitando el uso de bloques. Y acá si uno se da cuenta, esto tiene que avanzar. Entonces, ocupamos la estructura de programación que ya lo vamos a ver bien, no se preocupen si ahora les costó mucho o algunas cosas no lo entendieron. Esto es un while, este es un bucle que va a repetir hasta que llegue al punto. Entonces, fíjense que yo metí esta estructura y ya me quedé sin bloque. Entonces, al avanzar lo pongo acá y lo que va a hacer esto es repetir, avanzar, hasta que esto llegue, ¿sí? Hasta la condición que se cumple. Y fíjense en cómo se escribe, para que vamos viendo un poquito. Se pone while, que es un bucle, hasta que no llegue eso, o sea, hasta que cumpla la condición se pone dentro de acá de estos paréntesis, y acá abre llave y cierro llave, ¿sí? Esto es para decir que el while comienza acá y va a terminar acá, y la función que se va a repetir es el mover hacia adelante, ¿sí? Entonces, esto es para delimitar, uno pone aceptar, y acá ya se va complejizando un poco más, y ya tengo solamente 4 bloques, y si ustedes se dan cuenta, siempre en programación, cuando uno ve lo que tiene que hacer, hay un cierto parámetro que se repite. Y esto va de la mano también de la teoría de la clase número 2, que hablaba de los algoritmos. Los algoritmos es la forma de pensar para resolver un problema, o sea, un conjunto de instrucciones que yo hago en mi cabeza para resolver un problema. No necesariamente un algoritmo tiene que estar escrito en algún lenguaje de programación, sino el algoritmo básicamente es cómo lo voy a resolver yo con mis palabras, ¿sí? No sé si se acuerdan, antes usaban el tipo de algoritmos que se dibujaba un cuadrado para un proceso, se dibujaba un rombo, se unía el proceso con el rombo, que era la función. Hoy por hoy ya no se está ocupando mucho eso, no quise hacer mucho hincapié en el tema de los algoritmos que son escritos en dibujos, sino quería que ustedes hagan hincapié un poco más, por eso también hice el trabajo práctico 1 con sus propias palabras. Digamos, el algoritmo es, ustedes escriben la funcionalidad con sus propias palabras y después a esas palabras las transforman recién en lenguaje de código, ¿sí? O sea, acá yo lo que voy a hacer es decir, bueno, esto avanza, gira acá, y acá esta L se repite de vuelta, acá esta L se repite de vuelta, o sea, los parámetros se repiten. En programación hay que ver qué es lo que se está repitiendo para ocupar menos líneas de código. Entonces, pongo acá
el repetir por siempre, y voy a decir que va a avanzar, va a girar hacia la izquierda, va a avanzar y va a girar hacia la derecha. ¿Sí? Y fíjense en que ya se quedó sin bloques, pero básicamente es lo que tiene que hacer. A ver si uno dice ejecutar el programa, ven que siempre hace lo mismo, o sea, está haciendo las instrucciones para llegar a eso. O sea, lo bueno de que acá, de vuelta, me muestra mi algoritmo, que sería mi programación en bloques, cómo yo lo pensé al programa como para yo poder darle una solución, y después me muestra el código. Eso es lo que yo quiero que empiecen a distinguir. O sea, una cosa es la forma, pensar este algoritmo. El error más grande de un programador sería que uno le da un programa y directamente se van a escribir código. Uno agarra y empieza a tirar líneas de código como loco. Y por ahí no es la solución. Digamos, primero uno tiene que pensar la solución, imaginarse esa solución, así en forma de bloques, si quieren, o en sus propias palabras, cómo sería, y a esta solución la transforman en código. Eso es lo que está haciendo con Blocky Game. Está transformando este lenguaje que sería en códigos visual y lo está transformando a líneas de código. Entonces se entiende, pero acá está el while, ¿sí? Acá está la condición, hasta que no llegue al punto que sería esta condición, y abre llave, cierra llave, acá termina el while, esto es lo que se va a repetir, y ahí está la función mover hacia adelante, girar a la izquierda, mover hacia adelante, girar a la derecha. Entonces, en ese sentido, es lo que yo espero que ustedes hagan, es pensar la solución y después escribirla, digamos. No empezar a tirar línea de código, porque cuando uno comienza a programar, empieza a tirar línea de código, tira línea de código, tira línea de código, de repente se ve que tiene un montón de línea de código, pero no llega a hacer la función específica. Entonces, ese sería un error. Lo primero que hay que hacer es pensar la solución, escribirla, ¿sí? En un papel y lápiz, si quieren, en otro lado, y recién plasmarla en código. Acá hay un parámetro que se repite. Si bien este avanzar, voy a ocupar dos avanzar hasta acá, el avanzar acá se repite siempre, desde acá hasta acá. Entonces lo que yo puedo pensar es decir, bueno, avanzo, giro hacia la izquierda. Una vez que ya logré terminar con este pequeño, ahora repetir y siempre voy a avanzar, o sea que pongo avanzar acá y ahí se terminaría. O sea, ahí es ejecutar al programa y avanza, o sea, fíjense en que se queda en este bucle. Lo que se repite es lo que se queda en el bucle del while, que sería repetir para siempre. Entonces, avanzar, girar, y ahí está el while, está la llave que abre y que cierra para finalizar el programa. Mover hacia adelante es lo que se repite. Por último, vamos a llegar hasta acá nomás, pues yo les dije, si quieren llegamos hasta el 7, pero me gustaría que lo piensen ustedes, y no que saquen chispas para pensar un poco más. Igual no, o sea, uno puede encontrar una ayuda. Siempre estos programas o estos juegos tienen mucha ayuda en las redes, en YouTube, siempre hay resoluciones, ¿no? Donde uno puede buscar. No es lo óptimo, pero si alguien por ahí no puede dormir y dice, ¿cómo era la solución? ¿Cómo era la solución? Se puede meter en esos lugares, digo. Entonces, lo que voy a hacer es, siempre vamos a utilizar el repetir. ¿Por qué? Porque ya me queda 3 bloques, o sea, entonces tengo que tratar de optimizar todo lo posible. Lo que voy a ver al principio es preguntar. Si uno se da cuenta, acá hay una cosa, es el camino siempre está para la izquierda, o sea, acá está a la izquierda, acá está a la izquierda, acá también está a mi izquierda y acá también está a mi izquierda. Entonces esto lo podría poner dentro del repetir y sería como un sensor, ¿no? Y decir, si hay camino a la izquierda, ¿qué puedo hacer? Girar a la izquierda. Y si no, o sea, siempre lo que tengo que hacer es avanzar. Entonces puedo decirle que primero pregunte y luego avance. Si no hay camino, avanza. Si no hay camino, avanza. Y si hay camino, gira. ¿Sí? Entonces, fíjese en que
Ejecuto, primero fija, avanza, avanza, no hay camino, no hay camino. Ahí hay camino y gira, ¿sí? Sensa, sensa. Ahí hay camino, gira. Recién si hay camino, recién entra por acá, gira y sigue haciéndolo avanzar, digamos. Entonces, una forma de pensarlo es esa. Y si uno se fija, que está preguntando, ¿hay camino? Si hay camino, en programación se escribe como un if, ¿sí? Si alguno no lo entiende, no se preocupe en serio, porque ahora en el módulo 2 ya empezamos a explicar desde cero qué es un while, qué es un if, pero esto era más que nada para que ustedes vayan viendo que esto es programación, digamos. O sea, es hacer el while, adentro del while está un if, que sería la estructura de programación, es un condicionante, para el que no lo sepa, siempre cuando comienza, abre y cierra llave, o sea, esto me está indicando que el if comienza y termina acá, ¿sí? Y el while comienza acá y termina acá hacia el último. Entonces ahí llegamos hasta el nivel 6. Yo voy a llegar hasta ahí nomás, me gustaría que ustedes lo resuelvan, en caso de que necesiten ayuda y que no lo puedan resolver, bueno, acá yo ya los tengo resueltos, para que vean nomás un poquito, porque no lo estoy mintiendo. Acá están los ejercicios resueltos, girar a la izquierda, girar a la derecha, ¿sí? Todos los ejercicios que hicimos por ahí, pero me gustaría que lo piensen un poco, vayan masticando un poco la programación y vamos viendo. Yo llegaría hasta ahí nomás. Los tipos de lenguaje de programación que nosotros vamos a estudiar van a ser este secuencial con respecto a Python y con instrucciones. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí. ¿Se va entendiendo? ¿Se entendió la teoría, la clase 1 y 2? Que yo la pasé así rápido, no quiero ser tampoco muy teórico, me gusta un poco más la práctica. Ahora vamos a ir más de lleno a la programación. No sé si alguien tiene alguna duda o algo, o estamos bien hasta ahí. ¿Nadie se perdió? No, hasta ahí estamos bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, por lo menos se entendió. Bien, buenísimo. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Los próximos encuentros ya van a ser un poquito más de práctica. Si bien el módulo 1 tenía mucha más teoría, el módulo 3 ya va a ser un poquito más de práctica. Para decirles, ya que estamos acá, bueno, esto es Blocky Game, vamos a utilizar, vayan viendo un poco, esto que se llama Colab. Este entorno de programación Colab viene con Google. Sería bueno si tienen una cuenta de Google, porque me va a permitir programar y enseñar la programación sin instalar ningún programa en la compu, sin tener que instalar un IDE, un intérprete de programación, sino que esto directamente yo voy a empezar a programar y uno aprieta acá, le da play y ya le dice, o sea, qué es lo que estoy por hacer, digamos, o sea, qué es lo que hacen estas dos líneas de código. ¿Por qué? Pues muchas veces cuando uno empieza programación, a veces hay que instalar entornos de programación y ver que funcione bien, que estén todas las librerías instaladas, y a veces es un paso muy, muy importante y muy frustrante para algunos que no pueden instalar, que la máquina no funciona, que la máquina necesita más recursos, que no, por ejemplo, hay máquinas .NET, si ustedes quieren estudiar, los nuevos necesitan una máquina con un poquito de más recursos, o sea, no pueden tener una máquina, por ejemplo, estamos hablando de un procesador un poquito potente, qué sé yo, para poder aprender a programar. Entonces, como que ya es un impedimento si uno no tiene una máquina buena. Lo bueno de este Colab es que es todo en línea, o sea, es gratuito, ustedes lo pueden utilizar. Yo les puedo pasar las clases para compartirles y para que ustedes vean los lenguajes, o sea, vean si está bien escrito la sintaxis, si funciona. Y bueno, en base a eso vamos a trabajar el módulo 2, sepan que vamos a estudiar todas las estructuras de programación para que vayan viendo, para que lo vayan teniendo en cuenta. Para la próxima clase y el próximo trabajo práctico ya vamos a trabajar con esto. ¿Sí? Si no hay ninguna duda, no hay ninguna consulta,
nos vamos despidiendo. No sé si alguien tiene algo. ¿Estamos bien? Sí, por lo menos de mi parte, sí entendí. Sí, profe, de mi parte bien hasta ahora. Todo bien. Buenísimo, buenísimo. Entonces ya saben, cualquier duda, consulta, pueden pasar por el foro, hacer las preguntas, consultar. Creo que respondí todas las preguntas que me hicieron de los trabajos prácticos y las del foro, que ya estarían respondidas acá que en la clase. Nada, les pido que le sigan metiendo pata, que no dejen, que la programación está bueno y esto lo va a ayudar bastante para cualquier ámbito laboral. Entonces, estamos cortando acá la clase número 1. Espero que les haya gustado este primer encuentro y bueno, nos estaremos viendo en los próximos encuentros.